El sector transporte. Este sector, según la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, en sus siglas UDAPE, nos dice que es uno de los sectores más importantes de la economía, que por sus características tiene un comportamiento creciente. Este sector abarca diferentes modalidades de transporte, entre los que se encuentran el transporte aéreo, el transporte acuático, que a su vez consta del transporte fluvial, lacustre y marítimo, y el transporte terrestre, que consta del transporte ferroviario y carretero. La importancia de este sector se ve reflejada en la cantidad de pasajeros y carga que son transportados anualmente. En este sentido, el sector transporte tiene un carácter estratégico y una fuerte incidencia en la economía nacional. El aporte al PIB en términos de porcentaje de este sector durante la gestión 2019 fue de un 11,13%. Efectos del COVID-19 en el sector transporte en Bolivia. En Bolivia, en el reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBCE, de sobretransporte y logística, se da cuenta de una estrepitosa caída del 87% en el volumen importado de carga aérea en el primer trimestre de 2020, mientras que el transporte de carga de importación por carretera se redujo en un 24%. Por su parte, el volumen de carga de exportación se ha mantenido similar al primer trimestre de 2019. Exceptuando el transporte por ducto, que se incrementó en un 12%. Si consideramos que el sector de transporte terrestre boliviano venía golpeado del último trimestre de 2019 con una muy baja rotación y utilización de su capacidad de carga, esta coyuntura nos dejaba en una situación aún más crítica. Al primer semestre de 2020, el volumen exportado descendió en un 6% y la carga importada se redujo en un 36%, cotejado con enero a junio de 2019. Los modos que sufrieron los mayores decrecimientos en el movimiento de carga tanto de exportación como de importación fueron los modos de transporte aéreo y fluvial. Sin duda también los sectores de transporte internacional y transporte nacional y el transporte público han sido gravemente afectados debido a las medidas tomadas para la prevención y contención de la pandemia. Estadísticas antes, durante y después de la pandemia. En la tabla y en el gráfico del Índice General de Transporte por modalidad del año 2017 al 2021 se puede observar el efecto de la pandemia en el sector transporte, siendo evidente los bajos índices que se tuvieron a partir del mes de marzo, que fue cuando se entró en la cuarentena rígida en el país. También se puede ver que las modalidades en las que más se notó el impacto fueron en el carretero y aéreo, que alcanzaron los más bajos índices, pero también se ve cómo a partir del mes de julio todas las modalidades fueron recuperándose poco a poco, llegando a alcanzar un comportamiento casi normal. A través de la tabla y gráfico del flujo de transporte carretero por ruta y tipo de servicio durante los años 2017 al 2021, se puede distinguir el comportamiento del flujo de pasajeros en el eje troncal, que comprende los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y el complementario, que comprende los departamentos de Pando, Beni, Oruro, Chuquisaca, Potosí y Tarija, donde podemos notar la significativa caída del flujo de pasajeros que se tuvo en el mes de abril, debido a las diferentes medidas que se tomaron para la prevención del contagio del COVID-19 y la lenta recuperación que se tuvo en los meses posteriores. Políticas públicas adoptadas en Bolivia en el contexto del COVID-19. Las medidas públicas para el sector transporte en Bolivia durante la época de pandemia y pospandemia fueron las siguientes. Decreto Supremo número 4199, el cual declara cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Para el transporte aéreo, los aeropuertos nacionales e internacionales del país deben tomar las prohibiciones y deben cumplir los protocolos de salud. Para el transporte terrestre se suspenden los servicios de transporte interdepartamental, excepto el transporte de carga dedicado al abastecimiento de artículos de primera necesidad. Decreto Supremo número 4229, el cual indica que podrán movilizarse los vehículos para el traslado del personal del sistema de salud, sector privado y público, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y otras instituciones. ASFI, Carta Circular 699/2021, reprogramación de créditos. Establece un periodo de gracia de 6 meses sin pago de intereses ni capital por el refinanciamiento y reprogramación de créditos que fueron diferidos como efecto de la pandemia del COVID-19. Lineamientos post-pandemia y los desafíos a futuro del sector transporte. Los lineamientos a seguir para afrontar los diferentes desafíos que presenta el sector transporte en estos tiempos de crisis por pandemia es como sigue. Restricción en el flujo de pasajeros. Es necesario continuar con la limitación en el número de pasajeros por vehículos, que de alguna manera reduce el número de contactos y por lo tanto de contagios. Implementación de nueva tecnología en el cobro de pasaje. Las medidas con respecto a la interacción entre conductor y pasajero para cobrar el pasaje deben desarrollarse haciendo el uso de la tecnología con la utilización de medios electrónicos, restringiendo la suspensión de los pagos con dinero.
capacitación ciudadana para el uso de una aplicación. Una estrategia a mediano plazo es que se podría capacitar a la ciudadanía en general a la utilización de una aplicación de transporte público llamada Trufi App, con el objetivo de facilitar el uso del transporte. Descongestionamiento vehicular. Disminuir la congestión de usuarios en horas picos a través de la creación de nuevas rutas y paradas en las líneas de transporte para evitar el contagio de enfermedades. Implementar puntos de desinfección. Implementar diferentes puntos de desinfección en las rutas del transporte público con el fin de resguardar la salud de la ciudadanía, esto con el apoyo y el trabajo coordinado entre las autoridades, alcaldía, gobernación, gremiales y transportistas.